Estás escuchando el audiolibro Tres preguntas clave sobre Jesús por Murray J. Harris de la colección teológica contemporánea, editorial CLIE, narrado por Otoniel Ruiz. Segundo, funciones divinas que Jesús desempeña. Inciso A, en relación con el universo. Número 1. Jesús es el creador. En el Antiguo Testamento, a Dios se le presenta como el creador de todo el universo, animado o inanimado, y como el que sostiene constantemente lo que ha creado. Dos salmos ilustran el doble papel de Dios, el de creador y sustentador de todo. Desde la antigüedad, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Salmo 102, verso 5. Cuán numerosas son tus obras, oh Señor, con sabiduría las has hecho todas. Llena está la tierra de tus posesiones, todas ellas esperan en ti, para que les des comida a su tiempo. Cuando envías tu espíritu son creadas, y renuevas la faz de la tierra. Salmos, capítulo 104, versos 24, 27 y 30. En el Nuevo Testamento volvemos a encontrar este énfasis en la obra creadora y sustentadora de Dios. Léase Hechos capítulo 17, versos 24 al 25 y el 28, y Romanos capítulo 11, versos 36 y Hechos capítulo 2, verso 10. No obstante, en el prólogo del cuarto evangelio, Juan dice que por medio de él, el Verbo eterno, todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Léase Juan capítulo 1, verso 39. La palabra griega que traducimos por todas las cosas, panta, habla de la multiplicidad y diversidad de la creación. Por otro lado, en Colosenses capítulo 1, verso 16, la expresión griega que se usa para referirse a todas las cosas, tapanta, significa todas las cosas de forma colectiva. Es decir, el énfasis en esta realidad total o completa, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todas las cosas han sido creadas por medio de Él y para Él. Traducción del autor. En este versículo podemos ver dos cuestiones interesantes. En primer lugar, el sintagma preposicional en Él indica que en la misma persona de Cristo reside la energía creadora que produjo el universo. Juan solo dice que en Él estaba la vida, Juan 1:14. Pero Pedro añade que Él es el autor de la vida, Hechos capítulo 3, verso 15. Y en segundo, Pablo hace una distinción muy sutil entre los dos tiempos verbales que usa al hablar de la creación. Voy a parafrasear el versículo para que la distinción se vea de forma más clara. En su persona fueron una vez creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todas estas cosas fueron creadas y ahora existen por Él y para Él. El universo tiene una relación continua con Cristo, lo cual nos lleva directamente al siguiente punto. Número 2. Jesús es el sustentador. El universo no solo le debe a Jesús su existencia, sino que también le debe su consistencia o coherencia. Pablo dice que en Él todas las cosas permanecen o subsisten. Léase Colosenses capítulo 1, verso 17. Por lo que Cristo creó en el pasado, ahora lo sostiene en un orden, una estabilidad y una productividad permanente. Él es la fuente de la unidad y la cohesión de todo el universo. Este concepto dual de la creación y de su mantenimiento aparece, como ya hemos visto, en Colosenses 1 y también en Hebreos 1. El Hijo de Dios, a quien Dios constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Hebreos capítulo 1, versos 2 al 3. Por la misma palabra de poder que creó el universo, Jesús continúa sosteniendo y dirigiendo todo el orden creado. Segundo, en relación con los seres humanos. Número 1. Jesús enseñó y sanó con autoridad. En el Evangelio de Mateo se dice 2 veces que Jesús iba por las ciudades y aldeas de Galilea
enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Léase Mateo capítulo 4, verso 23 y capítulo 9, verso 35. Estos dos versículos están colocados en el evangelio de forma concienzuda, pues son, por el recurso literario llamado inclusio, un ejemplo clásico de la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, capítulos 5 al 7, y un ejemplo ilustrativo de las curaciones de Jesús, capítulos 8 al 9. Es cierto que los 12 discípulos de Jesús fueron enviados a sanar toda enfermedad y toda dolencia. Léase Mateo capítulo 10, verso 1, y a enseñar. Mateo capítulo 28, verso 20. Pero la diferencia con Jesús es que ellos recibieron la autorización y el poder para hacer esas cosas de Jesús mismo. Como en el caso del cojo que se sentaba a la puerta del templo de Jerusalén, el poder de los apóstoles para sanar provenía de Jesús. Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Léase Hechos capítulo 3, verso 6 y compárese con el 4, verso 10. Lo mismo ocurrió en Lidia, donde Pedro le dijo a Eneas el paralítico: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Hechos capítulo 9, verso 34. Y lo mismo podemos decir de la enseñanza de los apóstoles. Su poder se debe a dos hechos. Fueron a enseñar enviados por Jesús, quien había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Léase Mateo capítulo 28, verso 18. Y Jesús les dijo que lo que debían enseñar a sus discípulos de todas las naciones era a obedecer todo lo que Él les había mandado. Mateo capítulo 28, verso 20. Es decir, las buenas nuevas del reino, que giraban en torno a Él y a su sacrificio en la cruz. Era un mensaje poderoso debido a la fuente de la que emanaba y debido a su contenido. Por eso, no es de extrañar que los contemporáneos de Jesús se admiraran al escucharle enseñar y al verle sanar a la gente, pues realizar repetidas curaciones de forma instantánea y enseñar con aquella autoridad eran casi prueba infalible de que aquel maestro y curandero tenía un poder superior al de cualquier ser humano. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Léase Marcos capítulo 1, verso 22 y compárese con Mateo capítulo 7, verso 28. Mientras que los rabinos de la época habían estudiado mucho tiempo y transmitían las tradiciones que habían heredado, este maestro Galileo enseñaba apoyándose de la autoridad de su persona como el Santo de Dios. Léase Marcos capítulo 1, verso 24. Como él mismo expresó más adelante: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Léase Marcos capítulo 13, verso 31. La gente también se admiraba o sorprendía al ver las curaciones que Jesús realizaba. Después de ordenarle al paralítico de Capernaum que se levantara, al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y decían: hoy hemos visto cosas extraordinarias. Léase Lucas capítulo 5, versos 25 al 26. Mateo recoge que las multitudes se llenaron de asombro y glorificaron a Dios, que había dado tal poder o autoridad a los hombres. Léase Mateo capítulo 9, verso 8. Número 2. Jesús dio el Espíritu. Según el pensamiento del Antiguo Testamento, la nueva era llegaría cuando Dios enviara su Espíritu, derramándolo sobre los hombres. Y sucederá que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Joel capítulo 2, verso 28 al 29. Pedro reconoció que esta profecía se había cumplido en Pentecostés, ya que cita este pasaje al principio de su sermón el día de Pentecostés, sustituyendo la expresión después de esto por en los últimos días y añadiendo: dice Dios. Está claro que la entrega del Espíritu es una función exclusivamente divina. No obstante, en el mismo sermón, Pedro explica que Jesús, resucitado a la vida y exaltado a la diestra de Dios, fue el que recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y el que lo derramó. Hechos capítulo 2, versos 32 y 33. Esa acción de Jesús también cumple la profecía de Juan el Bautista sobre el que iba a venir después de él.
Él los bautizará con el Espíritu Santo. Léase Mateo capítulo 3, verso 11. Número 3. Jesús resucitó de los muertos. El Antiguo Testamento deja claro que Dios es el único que puede levantar a alguien de los muertos. Tanto la resurrección de los muertos para volver a la vida mortal en la tierra, como para ser transformado para la vida eterna en el cielo. Ambas son obras de Dios. El Señor da muerte y vida, hace bajar el Seol y hace subir. Primera de Samuel capítulo 2, verso 6. Los 4 evangelios recogen 3 casos en los que Jesús devolvió la vida a alguien. El hijo de la viuda de Naín, Lucas capítulo 7, versos 11 al 17. La hija de Jairo, Marcos capítulo 5, versos 21 al 24 y 35 al 43. Y Lázaro, Juan capítulo 11, versos 1 al 44. Pero en el Nuevo Testamento también le da a Jesús un rol muy importante en la resurrección del día final. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz del Hijo y saldrán, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Juan capítulo 5 versos 21 y 28 al 29. En el capítulo siguiente del Evangelio de Juan encontramos esa recurrente declaración que hace referencia a Jesús y todo el que cree en Él. Yo mismo lo resucitaré en el día final. Juan capítulo 6 verso 40 compárese con el 6:39 y verso 44 y 54. Número 4. Jesús perdonó pecados. Los enemigos de Jesús, al preguntarle ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios?, expresaron una gran verdad bíblica. Marcos capítulo 2, verso 7. Le lanzaron estas palabras después de que Jesús le dijera al paralítico de Capernaum: Hijo, tus pecados son perdonados. Marcos capítulo 2, verso 5. Jesús no estaba ofreciendo perdón a alguien que le había fallado. Tampoco estaba anunciando que Dios había perdonado los pecados de aquel hombre. Estaba proclamando la autoridad en la tierra para perdonar pecados. Marcos capítulo 2, verso 10. La respuesta a la pregunta ¿quién puede perdonar pecados sino solo el Dios del cielo?, es el Hijo del Hombre en la tierra. En un episodio similar, Jesús le dice a una mujer pecadora: tus pecados han sido perdonados. Lucas recoge que los invitados de Simón el fariseo comenzaron a decirse entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Lucas capítulo 7 versos 48 al 49. Cuando Jesús volvió al cielo, no perdió el ejercicio de su derecho divino. Pedro declaró en Jerusalén ante los judíos del Sanedrín que Dios exaltó a Jesús a su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Léase Hechos capítulo 5 verso 31. Y Pablo animó a los colosenses a que se perdonaran los unos a los otros como Cristo lo perdonó. Colosenses capítulo 3 verso 13. Número 5. Jesús da salvación o vida eterna. Desde el principio hasta el final del Antiguo Testamento se nos presenta el Señor Dios como la única fuente de salvación física y espiritual. El salmista dijo: solo Él es mi roca y mi salvación. Salmos capítulo 62 versos 2 y 6. La roca de nuestra salvación. Salmos 95:1. La salvación que es del Señor. Jonás capítulo 2 verso 9. Será para siempre. Isaías 51 verso 6. Cuando los autores del Nuevo Testamento hablan de los beneficios del nuevo pacto, los relacionan tanto con Jesús como con Dios. Quizás donde más claro puede verse es en los 3 capítulos de Tito, donde usa la misma expresión, nuestro Salvador. Primero para referirse a Dios, Tito capítulo 1 verso 3, 2, 10 y 3, 4, y casi de forma inmediata para referirse a Jesús, Tito capítulo 1 verso 4, 2, 13, 3, 6. De igual modo, el autor de Hebreos puede afirmar que después de que Jesús hubiera cumplido su ministerio sufriendo, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hechos capítulo 5 verso 9. Dios el Padre es quien ha rescatado a los creyentes del dominio de las tinieblas. Colosenses capítulo 1 verso 3. Pero Jesús, el Hijo,
los rescatará de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. En el corpus joánico, la vida eterna se ve como un regalo que Dios da. Primera de Juan 5, 11, o que Jesucristo otorga. Juan capítulo 10, verso 28 y 17, verso 2. Y ya hemos visto al principio de sus cartas que Pablo deja claro que la gracia y la paz emanan conjuntamente de Dios, el Padre, y de Jesús. Número 6. Jesús juzga. En toda la Escritura encontramos afirmaciones tales como: el juicio es de Dios, Deuteronomio capítulo 1, verso 17. El Señor está en juicio con toda carne, Jeremías capítulo 25, verso 31. Y todos compadeceremos ante el tribunal de Dios, Romanos capítulo 10, verso 14. El nuevo elemento que introducen los autores neotestamentarios es que Dios juzgará a todos los seres humanos a través de su Hijo. Cuando Pedro habla con Cornelio en Cesarea, el apóstol le dice al centurión que Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Le hace Hechos capítulo 10, verso 42. Cuando Pablo habló en el Areópago de Atenas, afirmó que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado. Hechos capítulo 17, verso 31. Así, vemos que Pablo habla tanto del tribunal de Dios, Romanos 10, 14, como del tribunal de Cristo, 2 de Corintios capítulo 5, verso 10. Y no lo hace para describir dos juicios distintos, sino se trata del mismo juicio, el juicio de Dios por medio de Cristo. El apóstol Juan expresa esta idea de forma aún más directa, porque ni aún el Padre juzga, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos lo honren al Hijo, así como honran al Padre. Juan capítulo 5, versos 22 al 23. Como agente de Dios, Jesús juzgará a todas las naciones. Mateo capítulo 7, versos 22 al 23 y 16, 27. Y los que se condenen quedarán eternamente excluidos de su presencia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versos 8 al 9, y compárese con Mateo capítulo 7, 23 y 25, 41. Jesús y Yahvé. Yahvé es el nombre hebreo del Dios de Israel. A veces parece escrito en el formato artificial Jehová, y otras veces aparece como Señor, en alguna versión escrito en letras mayúsculas Señor. En este capítulo he mostrado que los autores del Nuevo Testamento le dan a Jesús el mismo estatus que el Antiguo Testamento le concede a Dios y aseguran que realiza funciones que solo le corresponden a Dios. Esta correlación entre el estatus y las funciones de Jesús y el estatus y las funciones de Dios se ve aún más si miramos pasajes veterotestamentarios, pasajes que en su forma original se refieren a Yahvé, pero que el Nuevo Testamento usa para referirse a Jesús, como el que H.R. Mackintosh llama una atrevida sencillez. Para que esta correspondencia entre los testamentos sea más visible, vamos a comparar algunos de estos pasajes colocándolos en dos columnas. Número 1. El carácter de Yahvé. Y dijo a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Éxodo capítulo 3, verso 14. Segunda columna. Jesús dijo: en verdad os digo, antes de que Abraham naciera, yo soy. Juan capítulo 5, verso 58. Así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Isaías capítulo 44, verso 6. Segunda columna. Cuando lo vi, a Jesús, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Apocalipsis capítulo 1, verso 17. Ellos, cielos y tierra perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los mudarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Salmos capítulo 102, versos 26 al 27 en la Septuaginta. Segunda columna. Ellos, cielo y tierra perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollará, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo,
y tus años no tendrán fin. Hebreos capítulo 1, versos 11 al 12. Por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí pongo por fundamento de Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella, Septuaginta, no será perturbado. Isaías capítulo 28, verso 16. Segunda columna. El que crea en él, Jesús el Señor, no será avergonzado. Romanos capítulo 9, verso 33, 10 y 11 y Primera de Pedro capítulo 2, verso 6. La santidad de Yahvé. No temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis. El Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Isaías capítulo 8, versos 12 al 13. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor. Primera de Pedro capítulo 3, versos 14 al 15. La adoración de Yahvé. Por sí mismo, el Señor he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Isaías capítulo 45, verso 23. Adoren al Señor todos los ángeles de Dios. Deuteronomio capítulo 32, verso 43 de la Septuaginta. Adórenle al Señor todos los dioses y vosotros todos sus ángeles. Salmos capítulo 97, verso 7 de la Septuaginta. Segunda columna. Que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Filipenses capítulo 2, versos 10 al 11. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 6. La obra creadora de Yahvé. En el principio, oh Señor Dios, tú pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Salmos capítulo 102, verso 25 de la Septuaginta. Segunda columna. Tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Hebreos capítulo 1, verso 10. La salvación de Yahvé. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Joel capítulo 2, verso 32. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor, Jesús, es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10, versos 12 al 13 y Hechos capítulo 2, verso 21. Una voz clama: preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Isaías capítulo 40, verso 3. Juan el Bautista, es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, Jesús el Mesías, haced derechas sus sendas. Mateo capítulo 3, versículo 3. El juicio de Yahvé. Entonces Él, el Señor Todopoderoso, vendrá a ser santuario, piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel. Isaías capítulo 8, verso 14. Segunda columna. Una piedra, Jesucristo, de tropiezo y roca de escándalo. Primera de Pedro capítulo 2, verso 8 y Romanos capítulo 9, verso 33. El triunfo de Yahvé. Tú, Dios el Señor, has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres. Salmos capítulo 68, verso 18, segunda columna. Por tanto dice: cuando Cristo ascendió a lo alto, llevó cautiva a una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Efesios capítulo 4, verso 8. Si hay varios pasajes del Antiguo Testamento que hablan de Yahvé y que los autores del Nuevo Testamento aplican directamente a Jesús, ¿qué conclusión sacaremos en cuanto a la relación entre Jesús y Yahvé? Los cristianos han respondido de dos formas a esta pregunta. Algunos hacen una ecuación directa: Jesús es Yahvé. Esto implica que Yahvé es un nombre personal que puede aplicarse tanto a Dios al Padre como a Jesús. El nombre, sobre todo nombre, que Dios le dio a Jesús en la resurrección. Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11. Es Kyrios, Señor, que en el Antiguo Testamento griego representa el nombre personal del Dios de Israel, Yahvé.
Otros creen que, aunque Jesús tiene el mismo estatus y las mismas funciones de Yahvé, es una persona distinta a Yahvé. Eso implica que Yahvé es un nombre personal que solo se refiere al Padre y, por tanto, la distinción del Nuevo Testamento entre Padre e Hijo corresponden exactamente a la distinción entre Yahvé y Jesús. Sea como sea, la igualdad en estatus y funciones de Jesús y Yahvé apuntan a su naturaleza, lo que se destaca en los pasajes del Nuevo Testamento, donde a Jesús se le da el título de Dios. Es precisamente esa naturaleza. Vamos a ver estos pasajes. Esto fue un trabajo de Teologética Audiolibros. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendientes en el próximo capítulo. Te invitamos también a que compartas nuestro contenido para que muchas más personas puedan ser bendecidas a través de esta labor. Que Dios te bendiga.